Algoritmos genéticos. Integrantes: Aguilar Rodríguez, César Alejandro. Ortiz Maldonado Eric. Los algoritmos genéticos de la naturaleza. Método evolutivo de la naturaleza. Características principales. Principios o esquema de funcionamiento. Introducción. Los métodos evolutivos están basados en poblaciones de soluciones. A diferencia de los métodos clásicos de mejora basados en seguimientos de trayectorias, en cada iteración del algoritmo no se tiene una única solución sino un conjunto de estas. Algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos, AGS, fueron introducidos por John Holland, 1975, inspirándose en el proceso observado en la evolución natural de los seres vivos. Básicamente los AGS imitan el proceso de evolución natural, el principal mecanismo que guía la aparición de estructuras orgánicas complejas y bien adaptadas. Aunque muchos aspectos están todavía por discernir, existen unos principios generales de la evolución biológica ampliamente aceptados por la comunidad científica. Algunos de estos son: la evolución opera en los cromosomas en lugar de en los individuos a los que representan. La selección natural es el proceso por el que los cromosomas con buenas estructuras se reproducen más a menudo que los demás. En el proceso de reproducción tiene lugar la evolución mediante la combinación de los cromosomas de los progenitores. Llamamos recombinación a este proceso en el que se forma el cromosoma del descendiente. También son de tener en cuenta las mutaciones que pueden alterar dichos códigos. La evolución biológica tiene una memoria implícita, no explícita, en el sentido de que en la formación de los cromosomas únicamente se considera la información del periodo anterior, pero la representación en haploide, diploide en los humanos, permite almacenar información que resultó de interés en el pasado en un entorno ambiental distinto. Características principales. Los AGS están basados en integrar e implementar eficientemente dos ideas fundamentales: las representaciones simples, genotipos, tales como los vectores binarios, de las soluciones del problema, y la realización de transformaciones simples para modificar y mejorar estas representaciones. Para llevar a la práctica el esquema anterior y concretarlo en un algoritmo, hay que especificar los siguientes elementos: una representación cromosómica, genotipo; una población inicial; una medida de evaluación, fitness o adecuación; un criterio de selección / reemplazo de individuos; una o varias operaciones de recombinación; una o varias operaciones de mutación. La figura 1 muestra un esquema básico de un algoritmo genético. Podemos observar que se trata de un algoritmo estocástico en el que es posible distinguir las tres etapas clásicas. Wei-Chan, 1997. La generación de la muestra inicial, paso de optimización y comprobación de la condición de parada. En el algoritmo de la figura 1, P, T, denota una población de individuos en la generación T. El algoritmo genera una nueva población, T, de individuos aplicando a P, T, un conjunto de operadores de variación. Típicamente tenemos el caso mostrado en el que dichos operadores son la selección y recombinación de parejas junto con la mutación de los nuevos individuos generados. Los operadores de variación son en general no deterministas, viniendo por tanto su comportamiento regulado por reglas de transición probabilísticas. Búsquedas dispersas, BD. La búsqueda dispersa, BD, es un método evolutivo que ha sido aplicado en la resolución de un gran número de problemas de optimización. Los conceptos y principios fundamentales del método fueron propuestos a comienzo de la década de los 70, basados en las estrategias para combinar reglas de decisión, especialmente en problemas de secuenciación, así como en la combinación de restricciones, como el conocido método de las restricciones subrogadas. Concretamente, los aspectos más destacados de este trabajo son los siguientes. SS realiza una exploración sistemática sobre una serie de buenas soluciones llamadas conjunto de referencia, teniendo en cuenta las características de diversos elementos de la solución. El método se centra en combinar dos o más soluciones del conjunto de referencia. La combinación de más de dos soluciones tiene como objetivo el generar centroides.
Generar soluciones en la línea que unen dos dadas se considera una forma reducida del método. Al combinarse deben de seleccionar pesos apropiados y no tomar valores al azar. Se deben de realizar combinaciones convexas y no convexas de las soluciones. La distribución de los puntos se considera importante y deben de tomarse dispersos. Básicamente se trata de que mediante la combinación de las soluciones que forman el conjunto de referencia se obtengan nuevas soluciones que mejoren a las que las originaron. Según esto, cuando por ejemplo se crean nuevas soluciones a partir de una combinación lineal de otras dos o más, el conjunto de referencia puede evolucionar según se observa en la figura 1. Método básico. Scatter-Search trabaja sobre un conjunto pequeño de soluciones, denominado conjunto de referencia, combinando sus soluciones para crear otras nuevas. A continuación se describen los 5 elementos esenciales del método así como el funcionamiento de estos elementos dentro del esquema básico de SS. Un método generador de soluciones diversas. Con este método se genera un conjunto de soluciones diversas que en principio no tienen que ser necesariamente factibles. El tamaño de este conjunto, P, suele estar en torno a 100 aunque depende de variantes. 2. Conjunto de referencia, RefSet. De entre el conjunto de soluciones diversas generado con el método anterior y una vez aplicado el método de mejora, se selecciona el conjunto de referencia, formado por un número pequeño de soluciones, B, alrededor de B igual 10. La mitad de estas soluciones, B/2, serán las de mayor calidad del conjunto de soluciones diversas y la otra mitad se obtiene siguiendo el criterio de la diversidad, es decir se seleccionan aquellas que disten más, según la medida de diversidad considerada en el problema, respecto a las ya incluidas en el conjunto de referencia. Las soluciones seleccionadas se ordenan según su calidad de mayor a menor. 3. Un método generador de subconjuntos. A través de este método se generan subconjuntos de soluciones del conjunto de referencia. Las soluciones de cada uno de estos subconjuntos se combinarán entre sí posteriormente. Un criterio seguido en numerosas ocasiones para obtener los subconjuntos consiste en considerar todos los pares de soluciones del conjunto de referencia, aunque se pueden considerar tríos o subconjuntos formados por cualquier otro número de soluciones. 4. Un método de combinación. Con este método se combinan entre sí las soluciones de cada subconjunto obtenido con el método generador de subconjuntos ya descrito. 5. Método de mejora de soluciones. Este método se usa para tratar de obtener soluciones de mayor calidad que las de partida, aunque en el caso en que aparezcan soluciones no factibles su función consistirá, primero en obtener una solución factible y luego intentar mejorarla. Se aplica tanto al conjunto de soluciones diversas como a aquellas soluciones que se obtienen tras la aplicación del método de combinación a las del conjunto de referencia. Habitualmente como método de mejora se usa un procedimiento de búsqueda local. Algoritmo de Scatter-Search. 1. Generación de un conjunto de P soluciones diversas. 2. Mejora de dichas soluciones. 3. Construcción del conjunto de referencia con las B mejores soluciones, siguiendo los criterios de calidad y diversidad. 4. Repetir. 4. 1. Formación de subconjuntos con las soluciones del conjunto de referencia. 4. 2. Generación de soluciones nuevas mediante la aplicación del método de combinación a las soluciones de los subconjuntos, para obtener soluciones distintas a las de partida. 4. 3. Mejora de las nuevas soluciones. 4. 4. Actualización del conjunto de referencia. Las nuevas soluciones obtenidas que sean buenas por calidad o por diversidad se incorporan al conjunto de referencia, hasta que el conjunto de referencia se estabilice. Esto ocurre si durante un ciclo completo no se obtiene ninguna solución que pueda ser incorporada en el mismo. En el gráfico de la figura 2 se muestra el funcionamiento básico del algoritmo de SS. Ventajas. Scatter-Search puede ser implementado de múltiples formas y ofrece alternativas muy diversas para explotar sus ideas fundamentales.
De hecho, su mecanismo no está restringido a un diseño único y uniforme, sino que permite diferentes posibilidades que pueden resultar efectivas según el caso. Aplicación de SS a un problema de localización. Scatter Search se ha aplicado a la resolución de una gran variedad de problemas de optimización. En este caso concreto vamos a usar un SS para resolver un problema de localización, concretamente el problema de los P-centros. El problema de los P-centros es un problema de localización bien conocido que consiste en colocar P-servicios como colegios, hospitales o similar y asignar clientes a dichos servicios de forma que se minimice la máxima distancia entre un cliente y su servicio. Se trata de un problema NP-ARTAL y como se demostró en Karif y Hakimi, 1979. Sea U igual U1, U2, un conjunto de usuarios y V igual V1, V2, Vn un conjunto de localizaciones donde colocar servicios. Considérese conocida la distancia dig entre cada cliente U y la localización Vj, el problema consiste en encontrar un subconjunto X de P localizaciones de forma que se minimice. Algoritmo Scatter Search estático. 1. Generar un conjunto inicial de P soluciones con un método generador, diversificador. 2. Mejorar estas soluciones con un método de mejora. 3. Con estas soluciones construir el conjunto de referencia inicial. 4. Repetir. 4. 1. Obtener todos los subconjuntos de pares del conjunto de referencia. 4. 2. Combinar estos subconjuntos para obtener nuevas soluciones. 4. 3. Mejorar estas nuevas soluciones con el método de mejora. 4. 4. Actualizar el conjunto de referencia con estas nuevas soluciones hasta que se estabilice, y no se incluyan nuevas soluciones. 5. Si han transcurrido maxiter iteraciones, pasos 1, 4, sin mejora finalizar. Sino volver al paso 1, reinicializar. Referencias. Casado, S. y Martí, R. Principios de la búsqueda dispersa. 1. Martí, R. Alba, E. y Laguna, M. Métodos evolutivos. 1.